Como parte de su educación, Evo debió internalizar 3 reglas de conducta. Ama Súa, no seas ladrón. Ama Kela, no seas flojo. Y ama Lula, no seas mentiroso. La cuarta se impuso más tarde. Ama Liunco, no seas servil. Después de la cena, Evo subió a su cuarto para dormir. En el camino, dijo que teníamos que hablar. ¿Cómo se llamará tu libro?, me preguntó. Jefazo. Cuando ganó la elección, más allá de la conmoción inicial de los primeros días, realmente era como muy incierto si él se podía sostener. En un país tan inestable como Bolivia, un presidente con esas características, yo realmente no sabía si iba a terminar la gestión. Morales dijo: quiero pedirles, con mucho respeto a las autoridades originarias, a nuestras organizaciones, a nuestros amautas, contrólenme, y si no puedo avanzar, empújenme ustedes, hermanos y hermanas. Al día siguiente, asumió la presidencia. Juró con el puño izquierdo en alto y se le nublaron los ojos cuando su vice le colgó la banda y el collar que lo convertían en jefe de Estado. Pronunció uno de los discursos más memorables de su vida. Recordó que 50 años atrás sus antepasados no tenían derecho a pisar las aceras de la Plaza Murillo y les habló a los indígenas. De la resistencia de 500 años pasamos a la toma del poder por otros 500 años. Yo empecé a viajar mucho a Bolivia porque mis primeros 2 libros son sobre 2 temas bolivianos: el asesinato de un presidente boliviano en la Argentina por la Operación Cóndor y una biografía de Hugo Banzer, que fue el dictador boliviano en la década del 70, que después fue elegido presidente constitucional. Entre el 95 y el 2002, esos 7 años, yo iba 2 o 3 veces por año a Bolivia y siempre lo veía mucho a él, porque era una de las personas que conocía y era como, tenía un vínculo bastante próximo. Pero recién en el 2002 yo pensé que, digamos, en escribir el libro. Pero no es que empecé a escribirlo enseguida, empecé a juntar cosas. Soy Martín Sivak y soy periodista. Yo siempre pensé que él no tenía ninguna chance de ser presidente. Me parece que no había condiciones políticas en Bolivia para que él fuera, porque él tenía un enorme rechazo, porque las demonizaciones sobre cocaleros, igual narcotraficantes, era muy fuerte y duró hasta el final. O sea, por eso fue muy asombroso su paso de ser malo perfecto a ser un presidente tan popular. Uno de la COVID de los cocaleros están entre el optimismo y el pesimismo. Óscar Salas y Evo Morales han sostenido 3 reuniones reservadas con dignatarios de Estado y bajo el auspicio de la Iglesia Católica, con el fin de buscar paz y tranquilidad para el Chapare, pero los avances fueron escasos. En el año 94, Martín conoció a Evo Morales, donde Evo Morales, que en ese momento era nada más que un dirigente cocalero, altamente sindicalizado y sin ningún tipo de aspiración verosímil a la presidencia, y desde entonces no lo abandonó nunca, ni Evo Martín ni Martín a Evo.
Es bastante difícil entender a Evo Morales sin entrar en una serie de disquisiciones étnicas sobre la composición de la población boliviana. La familia de Evo Morales es originaria de Oruro, es ser del más alto altiplano, digamos así, de noches de 20 grados bajo cero, pero migró hacia los valles de Cochabamba, lo que se llama el trópico de Cochabamba, es decir, una de las regiones más cálidas de Bolivia, que era donde se cultiva coca. Entonces es una unión muy característica de la movilización política boliviana, que es que los indios son mineros o campesinos. Su primera campaña presidencial fue tan pero tan precaria que él muchas veces manejaba él mismo los actos. No había gente para llenar los cargos, o sea que fue una cosa de una precariedad extrema. La campaña de La Paz habrá costado $1.500. Empecé a avanzar más rápido con la campaña electoral del 2005. Yo en ese momento estaba viviendo en Inglaterra. Yo vivía en Inglaterra, viajé a La Paz y quedé muy conmocionado por ese apoyo. Para mí fue muy emotivo. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes nacionales, y desempeñar fiel y lealmente el mandato del presidente constitucional de la República que el pueblo de Bolivia le ha conferido con su voto mayoritario. Si así lo hiciera, la historia, la patria y el pueblo lo premiarán. De lo contrario, se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente constitucional. Valorando algunas propuestas de cómo empresas del Estado pueden ejercer no solamente el derecho de propiedad sobre los recursos naturales, sino cómo entrar en cadena de producción. Valoramos bastante la llamada Petroamérica, Sudamérica, y a los presidentes de Brasil, de Venezuela, de Argentina, les pedimos no nos excluyan de una política energética. Juntos todos debemos resolver este tema energético, no para Evo, sino para el pueblo y los pueblos latinoamericanos. Yo creo que fue sí, en la campaña, el día que ganó su discurso de Asunción, que fue muy emocionante. Y ahí me di cuenta que no quería hacer como una biografía, eso también lo vi enseguida. O sea, como que me di cuenta que no quería hacer una biografía de, yo qué sé, o sea, como una cosa cronológica de su vida. Tiene una narración que yo encontré muy peculiar, y es la unión de crónica y biografía. Él va contando cómo va conociendo a Evo Morales y al mismo tiempo nos hace conocer a nosotros lo que él conoció conociendo a Evo Morales, lo que él conoció, lo que él reconoció, lo que él reconstruyó. Es un libro que tiene una enorme capacidad de reconstrucción histórica, porque hablar de Evo Morales implica hablar también de la historia de Bolivia, uno de los países de América Latina que tienen una mayor diversidad étnica. Cuando yo llegué por segunda vez a La Paz le dije eso, que no quería hacerles entrevistas, porque, o sea, lo que dicen los discursos lo repiten las entrevistas. Entonces dije, te propongo pasar con vos el mayor tiempo posible. Y él aceptó. Y entonces ahí me fui dando cuenta que era mucho mejor eso que las entrevistas o hablar con los hermanos o con los otros dirigentes cocaleros. Fui hablando y eso está en el libro, pero lo central era estar ahí medio como testigo, lo más invisible posible. Evo Morales duerme con las manos sobre el abdomen, una frazada le entibia las piernas y un gesto despreocupado le dan aires de adolescente. Ni los rayos de la tormenta que sacude el mar Caribe, ni los vientos huracanados que bambolean al avión de 7 plazas consiguen perturbarlo. Parece encantado por una paz que no tiene. Despierta sobresaltado.
Los ojos achinados por el cansancio se han vuelto rojos, casi demenciales. Su cuerpo se encorva hacia adelante con torpeza y sus pelos lacios y crinados se paran como si tuviera fijador. Mira a los costados y me dice: he soñado. Eso es importante para él, para su destino como presidente y eventualmente puede serlo para las fuerzas políticas que conduce desde el cielo, la selva y el palacio quemado. La DEA me ha estado correteando por ahí, por el monte. Una vez que fuimos a un acto en La Higuera donde mataron a Che Guevara y en la avioneta entraban 5 personas y estaba el secretario privado de Evo, el ministro de la presidencia, el presidente, el vicepresidente, la secretaria privada de Evo y yo. Y como uno tenía que bajar, el vicepresidente sacó la moneda, tiró la moneda al aire. Justo me tocó a mí y yo subí ese avión y la secretaria privada, que era la que le lleva la agenda, se quedó. Entonces todas esas situaciones me parecía que eran, que esa precariedad debía ser contada, sin creer que que se gobierna así todo el tiempo, pero hubo bastante de eso en esos primeros momentos. La parte donde yo estuve más tiempo fue la primera presidencia. Ahora yo noto que hubo algunos cambios de ese, pero al principio él no terminaba de asumir el protocolo, todo lo que tiene que ver de la cotidianidad de un presidente. Después sí lo fue asumiendo, pero al principio no. Entonces había mucho de informalidad, de ahorros absurdos con los gastos. Absurdos, no sé si absurdos. Yo cuento ahí también un momento que estamos en Nigeria y entonces, claro, para la delegación boliviana había una habitación grande como una suite presidencial y claro, todas las delegaciones, pagaban otras habitaciones, pero no quiso pagar otras. Por eso que era la ridiculez de un presidente definiendo sobre el presupuesto de una delegación en un hotel. Y entonces dijo, bueno, vamos a dormir todos acá. Entonces al custodia, que era un solo custodia, dormía en el living. Yo duermo en la habitación grande y estaba el ministro de la presidencia, que era Ramón Quintana, y dijo, bueno, ustedes dos duermen en la otra matrimonial. Así que de esas dos, una noche dormí con el ministro en la misma cama, pero la verdad que era todo más o menos como, ni siquiera causó gracia, era como lo más normal del mundo cuidar de esa manera el dinero. Me parece que hay algo de él con el dinero, el gasto, la ostentación, que es una de las grandes diferencias que tiene con otros presidentes de América Latina, ¿no? Esa idea que él se asume como un hombre de izquierda, entonces la ostentación, la acumulación de dinero, eso no tiene nada que ver. O sea, hay dinero para la política, hay que financiar una campaña, con eso no. Y también es cierto que parte de su popularidad tiene que ver con eso, ¿no? Muchas veces dice, bueno, la situación económica es muy importante, pero a él se lo ve como un dirigente honesto, que no está ahí para hacer ninguna diferencia. A mí me da curiosidad un poco cómo se toman las grandes decisiones en la política, ¿no? Entonces, en un momento había un conflicto con los docentes que estaban pidiendo un aumento, no me acuerdo los porcentajes, pero un aumento grande. Y estamos viendo un partido en la residencia, estamos viendo un partido del Barcelona. Estamos viendo y de repente llamó al ministro y le dijo ofrecerles, no sé, X tal. Y después me doy cuenta, claro, que por ahí decisiones de Estado varias veces aparecieron en momentos por ahí inesperados, que tuvo como epifanías o momentos de decir, bueno, me di cuenta, me acuerdo de ese aumento porque fue claramente, estábamos viendo un partido y llamó al ministro y le dijo ofrecerle tal. Martín se podía adaptar perfectamente a los horarios de Evo Morales, ¿no? Eso cuando dicen que los bolivianos son muy trabajadores, es la verdad que es cierto, es una generalización, un estereotipo, pero la verdad que es un estereotipo que coincide con la realidad. Y muchas veces Evo Morales trabaja de domingo a domingo, ¿no? Es decir, no es que se hacen largas pausas para descansar, ¿no? Una de las cosas que cuenta
Martín en el libro. Es como dice que Tony Blair en una entrevista había dicho que él tenía que tomar cada día como 10 decisiones importantes. Evo Morales no tiene que tomar menos de 100 decisiones por día, digamos, y no hay mucho tiempo para tomarlas. Esa capacidad ejecutiva del poder ejecutivo es una de las cosas que señala mejor Martín en el libro, pero con ejemplos prácticos que están ocurriendo ahí a las 4:30 de la mañana. Siempre se levantó muy temprano. Pero yo dije, bueno, con la presidencia iba a empezar a administrar los tiempos. Entonces, y eso no es para mandarse la parte o para... Así, ¿no? Para él no existe el día de descanso, como que no... Él es presidente desde el 2006 y supongo que se habrá tomado descanso 2 días. No robar, no ser flojo. No ser flojo en Bolivia quiere decir no ser vago. Y tiene toda esa cosa sacrificial, ¿no? Empezar a las 5 de la mañana, entregar el cuerpo, la vida, no tener vida privada. Es algo que a mí me llamaba la atención con los propios ministros, ¿no? Que les reclamaba, digamos, una entrega total y absoluta. A mí lo que más me costó, obviamente, es lo de las 5 de la mañana, porque eso, ahí no es optativo, o sea, te levantas a las 4:30. Aparte, yo estaba muy cansado y yo lo único que hacía era tomar notas. Imagino esto. Aparte de eso, él tomando decisiones importantes, ¿no? Todo el trabajo que él va realizando en el tiempo es un trabajo profundamente de base, junto a los pueblos. No es que Evo es un intelectual, no, es todo terreno. Tiene un pensamiento, sabe a dónde va, pero no parte de esa intelectualidad conceptual, sino de la lucha concreta, la lucha de base, las organizaciones populares, los mineros, los campesinos, las mujeres. Va aprendiendo en el caminar y va adquiriendo la sabiduría del pueblo. La sabiduría está en aquellos que comprenden el sentido profundo de la vida. Hermanas y hermanos, si así hacemos política, pero no una política de beneficio, no una política de negocio, sino una política de servicio, de esfuerzo y más compromiso con el pueblo boliviano. Esa es la otra diferencia con los partidos tradicionales. Compañeras y compañeros, de verdad, vamos a convertir con trabajo, con esfuerzo, con ustedes, todos, a Bolivia, el centro energético de Sudamérica. Estamos convencidos, compañeras y compañeros. Megáfono en mano y con un casco de yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia, YPFB, Morales leyó el decreto supremo 28701 Héroes del Chaco, rodeado de ministros y soldados. La imagen tuvo un notable impacto internacional y nacional. En el decreto de Estado recuperaba la propiedad y la posesión y el control absoluto de los recursos naturales hidrocarburíferos del país y, como exigió Morales, permitía al Estado, en el caso de los Campos Grandes, que la empresa pagara antes de la firma de los contratos hasta el 82%. Las reglas habían cambiado. La popularidad de Evo trepó al 81%. Había cumplido su principal promesa de campaña. Ahora, creo que Evo en este recorrido de que está como presidente de Bolivia, hizo cambios en Bolivia que ningún presidente hizo y también que ningún presidente se atrevió a hacer. Este libro siempre había escrito todos libros críticos sobre determinadas personas, o sea, Banzer, un asesinato, Mariano Grondona. Entonces
Entonces, para mí es más difícil escribir con alguien que tenés ese vínculo. Y también a veces es difícil calibrar el lugar del que escribe, ¿no? Un amigo, Manuel Trancón, me hizo una observación muy buena cuando le hice unos borradores. Me dijo, este primer borrador parece que vos sos un funcionario, ¿no? Y fue una gran observación. Me ayudó mucho, por supuesto, Alfredo Grieco Ibabio, que fue una persona que es un gran editor, alguien que conoce muy bien Bolivia, y sus observaciones, sus comentarios fueron muy, muy importantes a la escritura. Porque yo no tenía el tono inicial, porque nunca había escrito un libro así. Es una colaboración a posteriori, por lo tanto yo puedo contar cómo fue el proceso de escritura y de composición del libro solamente a partir de un trabajo que ya estaba realizado y muy bien realizado. Obviamente también había leído yo algunos de los materiales que forman el libro porque habían salido en forma de entrevistas o de reportajes o de crónicas. Martín es un gran cronista, además de ser un gran periodista de investigación. Las partes más narrativas tenían que ir acompañados también con una cuestión más cronológica. Entonces, a los capítulos pares es más la cuestión más biográfica, porque también para un público argentino, yo lo escribí para la Argentina, ¿no? Entonces como que tenían que contar un poco la historia de él, con la historia de Bolivia de fondo, y los capítulos impares, las cuestiones más narrativas de estar ahí. Me ocurre poner a mí una comparación que yo le ponía a Martín con las dos lenguas amerindias occidentales, con el quechua, pero sobre todo con el aymara. Estas lenguas trabajan de una manera distinta a la estructura sintáctica que como trabajamos nosotros. Trabajan con una estructura de topicalización, es decir, que lo que se coloca primero dentro de una oración es aquello que es lo más importante y después viene el resto, ¿no? La estructura del tipo la pizza la traje yo. Bueno, digamos, esto es una oración rara en español, pero es el tipo de oración más frecuente en quechua y demás. De alguna manera, esa forma anticronológica es la que tiene el libro de Martín sobre Evo Morales. Es decir, él trabaja por topicalizaciones. El primero va lo que se quiere resaltar, digamos, ¿no? Es decir, aunque eso no haya ocurrido primero. Jefazo no es ni el nombre que Evo Morales se da a sí mismo, ni es tampoco un nombre que se le dé al propio Evo, sino que jefazo es la manera que tiene Evo Morales de dirigirse en el diálogo a las personas que él considera que son personas dignas de su confianza. No tenía título el libro, es más, me había ocurrido un título malísimo, pero menos mal que era el presidente sin sosiego. No lo pienso, digo, qué feo, qué pretencioso ese título, presidente sin sosiego. Yo escribí todos los capítulos acá, menos el 7, el de Gringolandia. Entonces me fui a vivir a Estados Unidos y en el avión yendo a Estados Unidos, por eso que lejano con Bolivia, leí el manuscrito, entonces empecé a ver él diciéndole jefazo a todo el mundo, ¿no? Entonces dije, no, claro, es jefazo, o sea, pero leyéndolo y viendo la reiteración de jefazo, pero no lo tenía para nada claro. Y aparte él dice jefazo de una manera, ahora dejó de decirlo, porque con el libro obviamente se generó, que lo del libro generó que dijeran, jefazo, que es un jefe autoritario o despótico. Yo le decía tanto jefazo que ahí yo vi el título. Entonces cuando en ese viaje a Estados Unidos yo le dije, y no le gustó el título. Después de la cena, Evo subió a su cuarto para dormir. En el camino dijo que teníamos que hablar. ¿Cómo se llamará tu libro?, me preguntó. Jefazo. ¿Jefazo? No, pero tiene que ser subjefazo. Por favor, no digas nada, le dije. Tranquilo, jefe, es secreto de Estado desde ahora.
los buenos libros y como algunos buenos vinos mejora con el tiempo. Es decir, es un libro que hoy es mucho mejor todavía que cuando se publicó. Creo que el libro de Martín hace un gran aporte a la historia y a las historiografías iberoamericanas, incluso del sentido de la patria grande nuestra, digamos. Uno termina el libro aprendiendo cantidades de cosas que no sabía. Son todas esas cosas que él puede ver que los demás no podemos ver. Quizá hay a riesgo también de ser pretencioso, me parece que el libro es como una manera de ver lo que sucede en Bolivia, lo que ha sucedido en Bolivia durante los últimos 30 años, con Evo Morales como centro.